Qué difícil es entender que en ocasiones nuestra mente está conduciéndose por caminos incorrectos y que nosotros mismos tenemos que ponerle un límite. Y gracias a que tenemos conciencia, muchas de nuestras ideas pueden caminar por lugares adecuados. Si nosotros no tenemos esta conciencia, sucede en nuestra mente lo que aparece en la noche. ¿Qué pasa cuando tú estás dormido? Cuando estás dormido no hay una conciencia que esté regulando, dirigiendo, organizando los sueños, los pensamientos. ¿Y cuál es el resultado de tus sueños? Que en tus sueños se junta el pasado, el presente, la realidad, con la imaginación, y entonces en tu sueño realmente tienes cosas totalmente absurdas. Es como si cuando estás despierto, todos los cajones de tus pensamientos, Doña Conciencia los tiene perfectamente ordenados, de la A a la Z, y cuando tú quieres que salga una idea, Doña Conciencia va, la saca y la tiene ahí presente. Pero cuando te duermes, todos los cajones se abren y todos los documentos se salen y se revuelven, aunque tú no quieras. Ahí está el cajón de los miedos. Y mientras tú estás despierto dices, no tengo por qué tenerle miedo al coco, ya estoy grande. Pero en la noche se abre ese cajón y entonces empiezas tú a tener miedos y una gran cantidad de cosas. Mientras estás despierto tú sabes que hay cosas que tienes que reprimir. Hay personas a las que no puedes amar tú en una forma carnal. Y resulta que a veces en los sueños estás amando carnalmente a algún familiar, que no sería correcto hacerlo en una forma normal cuando estás despierto. Bien, pues de esto se trata esto de la culpa. Si tú pones a través de tu conciencia a la culpa en su lugar e incluso le llamas responsabilidad, estarás haciendo algo adecuado. Está bien que la culpa sea como una especie de alarma de estás haciendo algo incorrecto, mira, era una anciana y tú, lejos de darle el asiento, la aventaste. Bueno, qué bueno que la culpa te está diciendo no hiciste algo correcto. La culpa, qué bueno que aparezca y te diga, mira, rompiste el parabrisas de ese auto porque, pues no sé, con algún objeto que no querías y estás huyendo. ¿Por qué no pagas tú este daño que hiciste? O bien, si al médico de repente le falla alguna operación por negligencia, qué bueno que la culpa aparezca y le diga, no hiciste lo correcto, dejaste de hacer esto, qué bueno. Pero qué malo cuando la culpa empieza a dominar todo el cerebro y entonces ya ni siquiera nos permite remediar un problema, sino se convierte en una carga que nos impide vivir. Hemos dicho que la culpa, particularmente cuando tenemos una pérdida, dentro de las etapas del duelo, va a ser una etapa muy importante. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, si el médico, cuando tu mamá está enferma, se la lleva al hospital y se muere, el médico tuvo la culpa. Si la deja en tu casa y no la lleva al hospital, el médico tuvo la culpa. Si le dieron más medicina o menos medicina, o le dieron otra medicina o no se la dieron, el médico tuvo la culpa. De tal manera que aquí estamos viendo que se está actuando en una forma irracional. Se están dejando salir emociones y aunque las emociones son buenas, no son buenas cuando empiezan a ser exageradas o neuróticas. Comentábamos entre los ejemplos de la ocasión anterior en que había una mujer llamada Naela. Ella siempre se preocupó por su madre hasta el extremo, diría yo. Por ella renunció a una carrera, a conocer amigos, a viajar y al matrimonio. Antes de que su madre muriera, la atendió al máximo, gastó sus ahorros en medicamentos, pasó noches en vela, le soportó sus impaciencias y caprichos, pero cierto día Naela le preparó el desayuno y luego se dio una ducha. Mientras estaba en el baño, la señora sufrió un paro cardíaco fulminante y murió. Naela sufrió mucho y aumentó su sufrimiento, sintiéndose culpable por no haber estado en el momento del deceso. Pensaba, si me hubiera bañado más rápido,
Si no me hubiera separado de ella, no hubiera muerto sola. Piensa constantemente Naela con remordimiento sobre el suceso y agiganta, esto es lo delicado, agiganta la proporción del problema. Estos pensamientos muestran que Naela tiene una culpa neurótica que va más allá de lo razonable. Fíjate, si no me hubiera metido a bañar, si no me hubiera quedado tanto tiempo dormida, si a lo mejor hubiera hecho otra cosa, esto no es correcto porque nosotros no tenemos control de la realidad, control completo de lo que sucede, no somos Dios. Naela no está entendiendo su limitación humana ni comprende que hay cosas que no estaban en sus manos. Estaba en las manos el funcionamiento del corazón de la mamá, estaba en las manos de Naela la temperatura, porque a veces la temperatura tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro cuerpo. Naela tenía control de los pensamientos de su mamá, porque a veces los pensamientos, buenos o malos, propician una mayor o menor agitación. ¿Tú crees que Naela podía tener este control realmente sobre lo que estaba pasando en su mamá? Más que valorar todos sus esfuerzos y sacrificios, más que pensar, fui una buena hija, no me casé por ella, no terminé una carrera por ella, le construí una casita, le preparé desayuno, comida y cena tanto tiempo, en fin, más que valorar todo esto, Naela se centra solo en su culpa. Además de manejar el duelo, que todo mundo tiene que manejar cuando hay una pérdida, Naela deberá buscar ayuda para comprenderse mejor, porque de lo contrario, Naela puede quedarse en esta etapa de culpa. Y acuérdate, desde el principio del curso de tanatología hemos dicho que el duelo es una conjunción de varias etapas, de shock, de negación, de afloración de emociones y sentimientos, de depresión, de pánico, de culpa. Y si una persona se queda atorada en cualquiera de estas etapas, no termina el duelo y no se puede reintegrar a la vida en una forma correcta y normal. Así que, si Naela, o en este caso tú, porque tú eres el importante en este curso, te estás aferrando a una culpa neurótica, entonces necesitas ayuda profesional. Vamos a ver algunos otros ejemplos, si les parece, para que quede muy claro esto de culpa neurótica o culpa real. Le voy a pedir a David que nos lea aquí una carta que nos hizo llegar Lucy sobre su situación. Lucy nos comenta que ella sufrió la infidelidad de su esposo y más adelante el divorcio. Durante la relación de pareja, ella dio lo mejor de sí y soportó más de lo que debía las ofensas de su marido. Sin embargo, ella se siente culpable del fracaso de su matrimonio. Se pregunta, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Y les comenta a sus amigas cosas como, seguramente fui una mala esposa, no le tuve paciencia, no me lo supe ganar. Soy la culpable y me lo merezco. Lucy tiene una culpa neurótica porque cree que el éxito del matrimonio dependía solo de ella. No comprende que por más esfuerzos que ella hiciera, el matrimonio supone la colaboración de los dos. No comprende que la decisión de ser infiel fue de su esposo y no provocada por ella. Mientras ella no aprenda a dimensionar su responsabilidad o culpa, no podrá superar el duelo. Bien, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo en una situación desde fuera tan clara para todo mundo, para dentro de la mente de Lucy hay una culpa neurótica. En una infidelidad, como lo ha dicho David, ¿quién tendría que ser el responsable de esa infidelidad? Evidentemente que la persona que es infiel. Normalmente las personas infieles tratan de culpar al otro. Es que no me atendiste, es que no hacías las cosas como yo quería, es que ya no te arreglas, es que no hay ninguna razón para una infidelidad. En todo caso, si la persona siente que ya no hay nada correcto que hacer con la pareja, ¿qué tendría que hacer? Tú tienes una respuesta clara. Tendría que decirle claramente, no puedo continuar la relación contigo, ya no siento nada, ya no me gustas, ya no quiero,
encontré otra pareja, lo que sea, pero tendría que terminar una relación en una forma honesta. Pero no podría decir él, es que ando con la otra porque tú esto y aquello más. No. Una característica de la gente infiel siempre va a ser culpar al otro. Pero aquí se necesitan dos personas para engancharse. Si el desgraciado, la sinvergüenza, quieren echarte la culpa por su infidelidad, tú sabes si te enganchas y dices, sí, yo soy la culpable, yo lo orillé, yo la orillé, o tú dices, no señor, yo no tengo por qué aceptar esta culpa que están poniendo en mí. Además de sufrir la infidelidad, me hacen sentir culpable, nada más eso faltaba. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Este tema de las culpas neuróticas o normales es muy interesante. Yo te quiero comentar que si tú sufriste una infidelidad, de ninguna manera permitas que el sentido de culpa se apodere de ti. No porque no te arregles, no porque no seas atractiva según el otro, no porque tengas muchos hijos, no porque no hayas querido salir, no porque no hayas querido hacer las cosas como el otro. Tú no eres causante de esa infidelidad. Es que no hice lo suficiente, es que no salvé el matrimonio. Absolutamente no es correcto tener este tipo de pensamiento. El matrimonio es de dos personas. Y simplemente si el otro no quiso, tú no lo vas a obligar. Pero lo que sí puedes hacer es, no le vas a permitir que sea infiel. No le vas a permitir que te falte al respeto. No le vas a permitir que tenga casa grande y casa chica y que esté jugando contigo como se le pegue la gana. Eso no. Y mucho menos permitir que el otro haga lo que quiera y después tú sentirte culpable por lo que él o por lo que ella hizo. Eso sería una culpa neurótica. Puedes sufrir la infidelidad, pero no sentirte culpable. Tenemos otro caso sobre Consuelo. David, por favor. Consuelo es una madre de familia que educó de la mejor manera a sus hijos. Aunque era madre soltera, ella siempre se esforzó por darles lo mejor. Les inculcó valores morales y siempre les dio el mejor ejemplo. Sin embargo, cuando uno de sus hijos cumplió 24 años, éste eligió el camino del mal. Sin que ella lo supiera, decidió dedicarse a la venta de droga. En 2 años, a espaldas de su madre, se volvió un delincuente peligroso. Cuando Consuelo se enteró de que su hijo había sido capturado por asesinato y venta de cocaína, ella sufrió mucho. A la distancia que la cárcel ponía entre ellos, la decepción por la mentira de su hijo, ella añadía también un gran sentimiento de culpa. Se acusaba de ser madre soltera, de darle a su hijo muy poco amor, de no estar con él todo el tiempo, de no tener dinero suficiente para poder sacarlo de la cárcel, entre muchas otras cosas. En este caso podemos ver que Consuelo también sufre una culpa neurótica que complica el dolor por la pérdida de su hijo. Hemos hablado ya de Naela, de Lucy y ahora hablamos de Consuelo. Y si tú estás poniendo atención en esta reflexión te darás cuenta que en los 3 casos, las 3 personas se han sentido culpables de algo que no estaba en sus manos resolver. Tú como padre de familia, si es que tienes hijos, ¿hasta cuándo crees que te toca tener una responsabilidad sobre ellos? Mira, yo te diría que por lo menos las leyes civiles te dicen que hasta los 18 años tú ya no tienes responsabilidad sobre ellos. Si tu hijo comete una acción equivocada, un delito antes de los 18, a tu hijo no lo van a meter a la cárcel, van a decir, es que en gran parte sus padres son responsables de lo que está pasando, está todavía en tiempo de formación.
está todavía en tiempo de educación y todavía podría tener cierta moldeabilidad si sus padres quieren hacerlo. Pero una vez que el muchacho, la muchacha cumple 18 años y lo encuentran cometiendo un delito, ya no llaman a sus padres. Él tiene que afrontar directamente el juicio, la condena, y entonces ya ahí no se le lleva a un tutelar para menores, sino a una cárcel. ¿Qué significa eso? Que el joven es totalmente responsable de lo que haga. Si un muchacho de 21 años se embaraza a una muchacha, ¿serán los papás los culpables? Es que no lo cuidé, es que no le di un condón, es que no le puse una cámara para seguirlo, es que no le puse un chaperón, es que no le puse un cinturón de castidad. Eso ya no le toca a los padres de familia. Si un muchacho empieza, como en este caso, a vender droga, a asesinar, si un muchacho deja de ir a la escuela, si un muchacho decide casarse con una mujer mucho mayor que ella, si el muchacho decide ser un hombre abiertamente homosexual, si el muchacho decide hacer lo que sea, esto ya no es una decisión que dependa de los papás. Qué terrible que haya papás que digan, es que mi hijo no estudió por mi culpa. Mira, yo te diría que quizás primaria y secundaria podrías haber hecho algo. Pero ¿te imaginas cómo se vería una mamá llevando a su hijo de la oreja amarrado a la escuela superior? ¿Te imaginas cómo se vería un papá que acompaña a su hijo todo el tiempo a las fiestas y no lo deja en ningún momento? ¿Te imaginas cómo se verían los papás de un muchacho que tiene que viajar al extranjero porque le dieron una beca y los papás todo el tiempo lo acompañan? Esto sería totalmente absurdo. No está en la vida de los papás la vida de los hijos. De ninguna manera los papás pueden controlar al 100% lo que un hijo tiene que responder por su propia vida. Y si lo hicieran estaría muy mal. El hijo tendría derecho a demandar a los papás porque se están metiendo en algo que es su propia vida. Así que en este caso, Consuelo, ¿por qué te sientes culpable de que tu hijo haya tomado una mala decisión? Consuelo, si estuviera aquí y yo le preguntara, Consuelo, ¿trataste de darle lo mejor? Pues sí. Oye, Consuelo, ¿tú fuiste una madre soltera porque quisiste hacerle daño? No, pues simplemente el papá ya no quiso seguir. Oye, ¿y tú preferiste tenerlo a abortarlo? Claro, porque para mí mi hijo siempre fue muy importante. ¿Qué escuela le diste? La mejor, incluso lo metí a una escuela de paga para que tuviera un buen ambiente. ¿En la secundaria qué hiciste por él? No, pues incluso lo metí a escuelas de karate, escuelas de valores para que tuvieran un crecimiento adecuado. ¿Y qué más? Todo lo mejor. Consuelo, ¿depende de ti que haya tomado esa mala decisión? Pues es que sí, padre, porque fíjese que empezó a conocer mal los amigos. ¿Y tú crees que podías correrle a los amigos cuando él ya era mayor de edad? ¿Tú crees que podías acompañarlo a todos lados donde él se reunía con esta gentuza? Pues no. Ok, entonces vamos a entender las cosas. Consuelo, puedes decir, me duele mucho que mi hijo haya tomado esta decisión. Me duele mucho no poder responder por él. Me duele mucho que tenga que pasar un tiempo en la cárcel, pero no es mi culpa. A ver, Lucy, en tu caso, ¿qué vas a poder decir? Me duele mucho que mi esposo me haya sido infiel. Me duele mucho que esta relación ya no pueda continuar. Me duele mucho que haya roto tantas ilusiones y tantos proyectos, pero yo no me siento culpable de su infidelidad. Naila, ¿qué vas a decir? Me duele mucho que mi mamá haya muerto sola. Me duele mucho no ser Dios para poder conocer la fecha, el momento, el día en que ella iba a tener que fallecer. Pero me siento tranquila y contenta porque hice lo mejor que pude hacer de acuerdo a mis circunstancias, a mi situación económica y de otro tipo. Y esto quiero insistirlo porque cuando se muere la mamá, los hijos tienen un gran sentimiento de culpa porque, bueno, ¿quién no quiere para la mamá que tenga un viaje a Europa, que tenga unas vacaciones en Acapulco, que tenga una ancianidad siempre con una compañía adecuada, que tenga todo lo mejor? Pero yo me pregunto, ¿qué hijo tiene todo el dinero para poder hacer que la mamá tenga eso?
Hay padres que mi mamá estuvo en una cama compartida, en un cuarto compartido en el hospital antes de morirse. Me hubiera gustado que hubiera estado en un hospital de Houston. ¿Tenías el dinero? No, padre, pues si apenas me alcanza. ¿Hiciste lo que estaba en tus manos? Pues sí, la llevé al hospital mejor, el que ofrece el gobierno, no podía otra opción. La acompañaste en la medida de lo posible, pues las horas que nos dejaban entrar, porque no dejaban entrar todo el tiempo. Bueno, entonces estás haciendo de acuerdo a tus circunstancias, a tus posibilidades. Si tú dijeras, es que tuve que haber hecho más, entonces estamos entrando en el caso de la culpa neurótica, de la culpa enfermiza, y esa te puede acompañar a lo largo de toda tu vida. Y voy a poner un ejemplo todavía más drástico aquí. Voy a poner el ejemplo de una persona que, lamentablemente, un joven, que va al antro, que toma más copas de lo normal, que sus amigos le dicen, no te subas al coche, te puede pasar algo, toma un taxi, y se pone terco. Y que, después de subirse al coche, atropella a una persona. En este caso, ¿cómo se tiene que manejar la culpa? Vamos a continuar hablando de este ejemplo. En el ejemplo que poníamos de este joven que lamentablemente por su alcoholismo, o quizás no alcoholismo, simplemente ese día tomó de más, y esto le hizo pensar que podía manejar adecuadamente, y lamentablemente una persona se atraviesa en un lugar que no es el adecuado y él no tiene los reflejos para frenar, pasa por encima de la persona y la mata. Evidentemente, imagínate lo que significa el bajar del auto y ver a una persona muerta en el pavimento y ya no puedes hacer nada. Todos quisiéramos ante una situación así que el tiempo se pudiera regresar, decir lo que sucede en la primera etapa de pérdida, porque esto es una pérdida también para quien comete un atropellamiento. Esto no está pasando, estoy soñando, esto no puede ser cierto, me voy a despertar. La persona que está en el pavimento va a empezar a respirar, se va a levantar y va a decir que solo fue un golpe y me va a decir que no pasó nada. Lamentablemente, la realidad es otra. Y lamentablemente este joven va a tener que ser llevado a la delegación y va a tener que levantar un acta, su propia declaración, y lamentablemente los testigos van a declarar también y este joven va a ser llevado a prisión. Sin embargo, allí en prisión tiene dos opciones. ¿Qué semillas va a poner en su cerebro? Una culpa neurótica, es decir, todo el tiempo va a estar en la cárcel diciendo yo lo maté, soy un imbécil, soy un tonto, soy un estúpido, no merezco vivir, esto me merezco y más, ya no merezco que me venga a visitar mi novia porque soy una basura, no quiero ya vivir, ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar nada. Y entonces la culpa va a ir acabando a aquel joven y va a hacer que termine a lo mejor drogándose en la cárcel, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, sin la oportunidad de leer, sin la oportunidad de estudiar, sin la oportunidad de tener amigos. O bien, este joven puede decir, lamento mucho. Fíjate, lamento mucho es una frase mágica que uno tiene que decir cuando comete una mala acción o una omisión. Decirle a la otra persona, lamento mucho lo que sucedió. No puedo resucitar a su hijo o a su esposo o a su hermano. Lo lamento mucho. Y de esta experiencia he aprendido que no vuelvo a tomar de la misma manera, que no vuelvo a manejar en estado incorrecto, que tendré más cuidado. De esto he aprendido también que parte de mi dinero ahorrado tendré que utilizarlo para pagar una indemnización a estas personas y que también tendré que pagar parte de mi vida estando en la cárcel. Pero no voy a echar a perder mi vida. Ya hice lo que podía hacer, no puedo más. No puedo absolutamente más y voy a seguir viviendo y voy a leer en la cárcel y voy a tratar de sacar una carrera en la cárcel y voy a tratar de aprovechar al máximo mi vida.
Esto no es un cinismo del muchacho, que alguien dijera, qué cínico ese muchacho, atropelló a alguien y sigue estudiando. Qué cínico ese muchacho, atropelló a alguien y sigue queriendo ser feliz. Sigue teniendo fe, sigue rezándole a su Dios, sigue preparándose una vida para el futuro. Esto no es de ninguna manera una falta de respeto a la persona que ha atropellado. De lo contrario, imagínate, todos tendríamos que pasárnosla después de que hemos cometido un error, todo el tiempo llorando, todo el tiempo azotándonos, flagelándonos, y todavía después de esta vida morir e irnos al infierno. Incluso desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista psicológico, se nos dice, mira, deja ir la culpa, mantén la responsabilidad y entonces las cosas estarán funcionando adecuadamente. Vamos a seguir hablando entonces de culpa en una infidelidad, en una enfermedad, en un atropellamiento, porque hay gente que también de repente tiene cáncer y empieza a echarse la culpa a sí mismo. Es que no tenía que haber comido tantas cosas de lata, es que no tuve que haberme asoleado tanto tiempo cuando iba a Acapulco, es que no se trata de tener culpas neuróticas. Estos casos que hemos mencionado muestran, además de la culpa, que existe una relación entre una baja estima y la culpa neurótica. En los capítulos en que en mi libro yo toco el tema de la autoestima, muestro cómo las personas con baja estima suelen creer que ellas son responsables de todo lo que les sucede a su alrededor. Una mamá que tiene hijos que no terminan una carrera va a decir, yo soy la culpable. Un hombre que a lo mejor tuvo la infidelidad de su esposa va a decir, yo soy el culpable. Una persona con autoestima siempre se va a considerar la culpable de que las cosas salgan bien. Aun cuando son 11 en el equipo de fútbol, si el equipo pierde, la persona con baja autoestima va a pensar, yo perdí. Imagínate el portero es un solo jugador. Si le meten gol, él no es responsable de ese gol, para eso tiene que haber una defensa y un grupo medio, para que traten de que no llegue la pelota hasta donde él está. Si llega la pelota hasta donde él está, significa que todos los del equipo han fallado y él es el único, el último que puede remediar la situación. Pero para que llegue la pelota hasta la portería significa que todos los demás han fallado. Imagínate que el portero no le van a decir, oye, voy a chutar hacia la derecha por arriba, voy a chutar a la izquierda por abajo. El portero simplemente se lanza donde el instinto le dice, y si no logra adivinar para dónde entró la pelota, la velocidad, el ángulo, o simplemente se le pasó entre los pies, el portero no puede considerarse el culpable de que hayan perdido. Y si el portero así lo hace, está mal. Y si pierden, todavía el portero tendrá que decir, bueno, a mí me metieron gol, ¿y ustedes por qué no metieron gol a la portería contraria? De tal manera que una persona con baja estima, si fuera portero, diría, yo tuve la culpa y esto no es correcto. Pero imagínate entonces el gran problema de una persona con baja estima, que además tiene una pérdida. Por eso, en los cursos que yo doy y en el libro que he escrito, ligo los dos cursos de autoestima y de tanatología para que no haya este tipo de problemas. La autoestima siempre ayuda a comprender que somos limitados y hasta dónde llegan nuestras responsabilidades. Así que, en esta etapa de la culpa, es importante que no exageres tus culpas. Trata de hacer a un lado estos pensamientos, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no lo hubiera mandado aquí, si lo hubiera cuidado más, si nos hubiéramos ido a vivir a otro lado, si hubiera ido a otro hospital, si hubiera pedido otra opinión. En absoluto. La muerte, el divorcio o cualquier pérdida pueden ser provocados por negligencia, es cierto, pero en la mayoría de los casos son más bien producto de muchos factores. En esta etapa de las culpas, lo mejor será que pienses en todo lo bueno que hiciste por tus difuntos, por tus seres queridos, y también recuerdes los momentos en que viviste felizmente con ellos. Pero recuerda, a ti te toca decidir. Semillas negativas, culpas, o semillas positivas, en buscar recriminarse todo el tiempo y vivir con sentimientos de culpa,
o en abrirse paso, reconociendo las propias limitaciones, pero también las cosas buenas que se hacen en la vida. Yo diría que las personas que manejan una espiritualidad, es decir, que creen en un ser superior, independientemente de quién sea, tienen cierta ventaja para superar esta sexta etapa de la aflicción, del duelo. ¿Por qué? Porque a diferencia de quienes nunca han oído hablar de el pecado y de el perdón y la gracia, las personas que sí lo han escuchado experimentan la paz que puede ofrecer el reconocimiento de la culpa y la recepción del perdón de Dios o del prójimo. Cuando uno aprende que uno puede ser perdonado por Dios y por uno mismo e incluso por los demás, la situación es totalmente distinta. Vamos a concluir esta idea, mira. La culpa no resuelta, la culpa neurótica, la culpa constante y las emociones confusas que parten de esta culpa hacen miserable a quien las padece y pueden desembocar en una depresión grave. Así que yo te invitaría que si constantemente te estás culpando, trates de no caer en una depresión y busques ayuda. Cambia simplemente de pensamiento y si no, solicita ayuda con un terapeuta. Es importante que enfrentemos las culpas normales y también las neuróticas para darle solución. Un terapeuta, un consejero religioso o simplemente un buen amigo, yo te recomendaría esto, un buen amigo, pueden ser de gran ayuda si nos atrevemos a hablar con ellos de lo que nos está pasando sin temor o vergüenza. Que hables sin temor o vergüenza de tus sentimientos de culpa, decir, fíjate que me siento culpable porque no acompañé a mi mamá, porque hice esto, porque con mis hijos fui muy duro, en fin. Yo te aseguro que la comprensión de tu amigo, de tu amiga, y la comprensión que siempre tenemos, la comprensión de Dios, van a poner en su lugar, adecuadamente, equilibradamente, la culpa. Repito, la culpa es como una alarma que si está bien calibrada, te va a ayudar a distinguir cuando estás haciendo mal, cuando estás dejando de hacer el bien, cuando estás haciendo algo incorrecto, pero cuando la culpa no está bien calibrada y es exagerada, te puede echar a perder la vida. Y además, de aquí vendría el siguiente punto. Cuando tú empiezas a echar la culpa a alguien o a algo, o a ti mismo, ¿qué vas a buscar como consecuencia? Aquella que tenga la culpa tendrá forzosa y obligatoriamente que pagar lo que hizo. Por lo tanto, con este pensamiento, ¿qué crees que va a provocar la culpa en ti? Hostilidad y resentimiento. Hablábamos de hostilidad y resentimiento por la culpa, y es que en las primeras etapas del duelo nos cerramos en nosotros y en nuestro dolor. Parece que nadie nos importa, pero con el paso del tiempo volvemos nuevamente los ojos hacia los demás. ¿Pero qué tipo de ojos? En la medida en que vamos superando la etapa de depresión y reiniciamos nuestras actividades ordinarias, surgen en nosotros sentimientos de hostilidad y resentimiento contra los demás. Estos sentimientos pudieron estar guardados o reprimidos, pero en esta etapa de las culpas la persona se siente capaz de mostrarlos abiertamente y sin que nada le importe. El dolor por lo perdido provoca resentimiento y una actitud muy severa contra cualquier cosa o persona que se considera causa o factor de la pérdida. En esta etapa no solo se buscan causas de lo sucedido, sino sobre todo culpables. Y cuando creemos encontrarlos, pues se les muestra toda la hostilidad posible y les reprochamos por el daño que supuestamente ocasionaron. Vamos a escuchar el caso de Alfonso en primer lugar. Alfonso tuvo un accidente muy grave que lo puso en peligro de muerte. El médico consultó a los especialistas y le sugirieron una operación que evitara el sangrado interno.
Si no lo hacía, Alfonso moriría ahogado con su propia sangre. El médico informó a los familiares lo delicado de la situación y ellos dieron su aprobación. No obstante todos los esfuerzos del equipo de cirujanos, el enfermo sufrió un paro cardíaco y murió durante la operación. Aunque sus familiares conocían los resultados del accidente y la delicada salud del paciente, mostraron su hostilidad hacia el médico principal, acusándolo de haber causado la muerte de Alfonso. Aquí estamos en una situación equivocada. El médico no fue el causante del accidente, ni de los golpes que recibió el joven, ni de la forma en que actuaban los medicamentos, ni de la forma en que iba a responder el cuerpo del muchacho. Sin embargo, en una forma equivocada, los familiares lo están culpando y echando todo su resentimiento, todo su dolor en este médico. Vamos al siguiente caso. Marisela estuvo al cuidado de su madre anciana. En los últimos años ninguno de sus 7 hermanos se preocupó mucho por su mamá. Solo Marisela la tuvo en su casa, brindándole lo mejor y pagando todos sus medicamentos. Cuando sufrió un problema respiratorio, ella la internó en el mejor hospital, pero los médicos le informaron que ya no había nada que hacer porque sus pulmones estaban invadidos por el cáncer. Le sugirieron que la llevara a su casa para que pudiera morir en un ambiente menos frío que en el hospital. Así lo hizo y la señora murió tranquilamente en los brazos de su hija. Cuando los hermanos de Marisela se enteraron de su muerte, no solo sintieron dolor y culpa por sus omisiones, también mostraron su resentimiento y hostilidad contra ella porque no permitió que su madre continuara en el hospital. Según ellos, Marisela es la culpable de la muerte de su mamá. El ser humano siempre busca a quién o a qué culpar. Si un ser querido muere, expresamos hostilidad hacia quienes estuvieron atendiendo al paciente, hacia quien lo operó o hacia quien no lo operó. No importa qué hayan hecho, nuestro sentir es que los involucrados o estaban equivocados o no hicieron lo correcto. Comentarios como no fue el hospital adecuado, el médico no hizo nada, la medicina recetada o el tratamiento no fueron los convenientes, no lo hicieron a tiempo, se tardaron mucho, hubieran esperado un poco. El resentimiento nos hace ver a todos los involucrados con ojos de desconfianza y de mucho odio, y por supuesto que hasta a Dios le toca. Es común repartir culpas ¿por qué? Por el fallecimiento de alguien, el accidente, el divorcio, enfermedad, bancarrota e incluso derrotas en juegos deportivos, Echamos la culpa a quien sea. Así nuestro resentimiento toca a familiares, amigos, maestros, médicos, policías, árbitros, árbitro vendido, árbitro ciego, y también alcanza a objetos o situaciones como los medicamentos, el auto, no funcionó el auto, los frenos, el semáforo, había un bache, la graduación de los lentes, el reloj no funcionó, las luces del árbol navideño, el cable de luz, el jabón en el piso, etc. Algo o alguien por fuerza debe ser culpable y si lo es, merece todo nuestro resentimiento. En estos casos, por supuesto, como te he dicho, también a Dios le toca la repartición de culpas y el resentimiento. Seguramente has escuchado estas frases de si Dios existiera hubiera hecho algo, o bien le pedí tanto y no me escuchó, o aquella frase ¿de qué sirve creer si de todas maneras sufrimos? O bien a Dios no le importó que muriera y me dejara sola. Si Dios hubiera querido, Él no se hubiera ido con otra. Dios es muy injusto porque en lugar de hacer que se muera la gente mala, se lleva a los inocentes. Bueno, en ocasiones llega a ser tan grande el resentimiento contra Dios que algunos dejan de hacer sus oraciones o dejan de asistir a sus reuniones sagradas, pensando, si Dios me abandonó, yo también lo voy a abandonar. Y yo creo que aquí hay que volver a pensar muchas cosas. ¿Tú crees que le toca a Dios tocar el pedal del freno de aquella gente que está manejando a alta velocidad? ¿Tú crees que a Dios le toca detener la cucharada de la persona diabética que está comiendo azúcar? ¿Tú crees que a Dios le toca detener la patineta del muchacho que está
viajando en su patineta en la calle, en una zona incorrecta? ¿Tú crees que a Dios le toca detener a la persona infiel que se está yendo a acostar a un motel con otra? ¿Tú crees que a Dios le toca hacer o deshacer lo que los seres humanos hacemos? ¿Tú crees que las limitaciones que tenemos en este mundo, como la muerte, significan castigo de Dios? Yo creo que tenemos que tener otro pensamiento con respecto a las culpas que repartimos, los resentimientos, y además, ¿de qué sirve tener resentimiento contra Dios? Dice un dicho, el que escupe al cielo se baña con su propia saliva. La hostilidad y el resentimiento son síntomas normales incluso en las personas más buenas o piadosas, No nos debe alarmar el que alguien con un carácter dulce o una gran fe se muestre en determinados momentos hostil. Tampoco debe alarmarnos quien nunca ha sido hostil y bajo el dolor de una pérdida parece perder el control de sí mostrando su resentimiento como fiera. Es cierto que no podemos animar a las personas para que sean hostiles, pero deben controlar sus sentimientos. El resentimiento, aunque forma parte del proceso de sufrimiento, yo diría que en exceso o sin control, no es una emoción saludable y puede ser muy dañino. En todo caso, estos sentimientos deben ser pasajeros y con un alcance limitado. La persona deberá aceptarse a sí misma, reconocer su hostilidad y resentimiento y, ¿por qué no?, pedirle ayuda a Dios y a sus seres cercanos para sobreponerse. Cuando la persona comprenda que hay cosas, situaciones, accidentes, enfermedades, limitaciones que forman parte de la vida misma y que no fueron hechas por Dios para ocasionar un dolor, sino simplemente son parte de la vida, su resentimiento contra Dios desaparecerá. Entonces, se recuperará la confianza e incluso, además de tenerle confianza a Dios, tendremos una fe más madura porque aprenderemos que precisamente en esos momentos, en lugar de enojarnos y alejarnos de Dios, tenemos que tomar su mano para levantarnos. Yo te invitaría que, si tú tienes resentimiento, te des cuenta que de nada te va a servir en este duelo, incluso lo está haciendo más pesado y podría tener consecuencias también muy amargas en adelante, porque está comprobado que las personas que viven con sentimientos de venganza, de rencor, de resentimiento, de una o de otra manera pueden provocar desórdenes en el cuerpo, incluyendo el propio cáncer. La culpa es un tema que frecuentemente está presente en nuestra vida, en una forma sana o en una forma insana. La culpa es como una especie de alarma de un automóvil que indica que algo está funcionando mal, que alguien quiere abrir el coche, o bien que el automóvil está en peligro porque no tiene aire, porque le falta gasolina o algún otro elemento. La culpa en la mente nos dice que no estamos actuando correctamente, que alguien esperaba algo de nosotros y no lo hicimos, o que teníamos que haber hecho algo en una forma distinta y nosotros lo hicimos en una forma mediocre, al aventón, o simplemente de acuerdo a nuestros propios gustos y no con las indicaciones que nos habían dado previamente. Sin embargo, la culpa puede llegar a tener elementos totalmente negativos y convertirse en algo contrario al ser humano. ¿En qué momento la culpa puede convertirse en algo negativo al ser humano? Cuando le impide desarrollarse, cuando le hace quedarse atado a un recuerdo, a una circunstancia, cuando la culpa le hace buscar únicamente deseos de venganza o autocastigo. En este sentido, la culpa podría considerarse no normal, sino neurótica. Hemos mencionado que dentro de las etapas del duelo existe una etapa llamada etapa de la culpa, donde quien ha perdido a un ser querido, quien ha perdido a lo mejor una relación, quien ha perdido algún objeto, empieza a echar culpas
hacia las personas que se encuentran cerca de ella o bien hacia ella misma. Ejemplos muy sencillos: el médico tuvo la culpa, el hospital tuvo la culpa, la ambulancia tuvo la culpa, la medicina tuvo la culpa, la persona que le atendía tuvo la culpa, el medidor de presión tuvo la culpa. Y no solamente eso, también hacia uno mismo. ¿Por qué no lo traje antes al hospital? ¿Por qué no me fijé que tenía calentura? ¿Por qué no probé antes la medicina? ¿Por qué no tomé otra opinión médica? ¿Por qué no invertí lo necesario en el tratamiento? ¿Por qué acudí a este hospital del país y no a uno del extranjero? En fin, ahí están sentimientos de culpa hacia los demás, hacia uno mismo, y por supuesto que no pueden faltar tampoco estas ideas de culpa reflejadas y proyectadas en el Ser Supremo, en Dios. Dios mío, ¿por qué permites que exista la muerte? ¿Por qué permites que exista la enfermedad? ¿Por qué permites que existan los accidentes? ¿Por qué permites que alguien me haya engañado y me haya sido infiel? Como si Dios fuera el autor de todo lo que sucede en el ser humano, como si el ser humano no tuviera la libertad para tomar sus propias decisiones. Y hay muchas personas que en esta etapa incluso se alejan totalmente de Dios, resentidas porque piensan que Dios les falló, y se retiran también de los demás, resentidos porque piensan que los demás no hicieron lo que tenían que hacer. Y finalmente, personas que empiezan a autocastigarse por sentirse culpables por algo que hicieron o no hicieron. Es decir, ejemplo de esto, de autocastigo, personas que no vuelven a salir de su casa, personas que no vuelven a acudir a una fiesta, personas que se la van a pasar vestidos o vestidas totalmente de negro durante toda su vida, personas que no se darán la oportunidad de volver a tener una relación de pareja, personas que no volverán a darse la oportunidad de volver a manejar un auto porque pues chocaron, atropellaron a alguien. Ahí están los 3 ejemplos de cómo la culpa puede convertirse en algo negativo. Si nosotros habláramos de responsabilidades, sería algo totalmente distinto, porque entonces una persona que atropella a alguien podría decir, bueno, ¿qué voy a aprender de esta circunstancia amarga? ¿Qué voy a aprender de que estuve 5 años en la cárcel por haber atropellado a alguien? Eso fue una pérdida. Voy a aprender a llenarme de rencores, de venganzas. Voy a aprender a decirme, tu vida ya no tiene sentido, tú eres un maldito culpable y tienes que pagar con tu tristeza para siempre. O busco la forma de responder, a eso significa responsabilidad, a los familiares de aquella persona a quien lamentablemente atropellé. De acuerdo a mis circunstancias económicas, de tiempo y todo, podré darles lo que puedo. Y en todo caso, de ahí en adelante trataré de aprender a no manejar en estado de ebriedad, a no manejar por encima de las velocidades permitidas y otro tipo de cosas. Y en el caso de que yo haya dejado de hacer algo por equivocación, por omisión o simplemente porque no se me ocurrió y mi familiar murió, en este caso tendré que entender que yo no tengo toda la información como si fuera Dios. Yo no sé exactamente cómo va a reaccionar una persona ante un medicamento, yo no sé cuánto tiempo se va a tardar la ambulancia en llegar al hospital, yo no sé exactamente si el médico en el que estoy confiando es capaz de hacer lo que le toca hacer, si va a estar en su mayor lucidez, si en ese momento en el hospital va a tener los recursos adecuados. Yo no sé cómo va a funcionar el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el corazón de mi ser querido. Son tantas cosas las que yo no sé, que yo no puedo sentirme sino responsable de aquello que está en mis manos. Y aquello que está en mis manos, ¿qué es? Tratar de hacerlo mejor. Y tratar de hacerlo mejor, ¿qué significa? Hacerlo de acuerdo a mi pensamiento, a mis circunstancias, a lo que he aprendido, a lo que tengo económicamente en las manos. Se podría sentir culpable
Una persona que no tiene recursos de no haber llevado a su padre a un hospital de lujo, yo creo que no. Podría sentirse culpable un muchacho adolescente que ve que su madre se enferma y que él piensa que simplemente es un dolor de estómago y después se da cuenta que fue una peritonitis. Yo creo que no. Es cierto que a todos nos pasa por la cabeza el tener que atacarnos a nosotros mismos por errores, por situaciones que salieron de nuestras manos, pero esto no es lo correcto. Y en el caso de Dios, yo creo que solamente entender que Él tiene un plan que nosotros no siempre comprendemos. Comprender que si existe la muerte es porque solamente es el camino, el paso a una vida mucho mejor, que si existe la enfermedad es porque los seres humanos somos limitados y otras cosas de este tipo nos ayudará a no culpar ni a Dios, ni a los demás, ni a nosotros mismos. Y una vez entendido esto, yo espero que tú, ante tu situación concreta de la pérdida, te des cuenta, no eres Dios. ¿Sabías tú que se iba a quemar tu casa en tal momento? ¿Sabías tú que los ladrones iban a entrar a tu casa en aquel otro momento? ¿Sabías tú que prestándole el auto a tu hija ella iba a chocar? ¿Sabías tú que permitiendo que tu hijo fuera a aquella fiesta, lo iban a atropellar? ¿Sabías tú que permitiendo que tu hija saliera aquel día con aquel joven que se veía muy decente iba a ser violada? ¿Sabías tú que esto o aquello? No. Generalmente tenemos nosotros confianza en la vida, pensamos que la gente que se va a ir va a regresar, pensamos que los medicamentos que vamos a tomar o a darles a los demás son los mejores. Bueno, ahí en este sentido, también en las relaciones personales, ¿sabías tú que tu pareja con la cual decidiste tener una relación formal te iba a fallar? Yo creo que no. Así que aquí no hay por qué sentirse culpable y si hay algo que se puede cambiar, llamémosle responsabilidad, hagámoslo. Y pasaríamos nosotros a una siguiente etapa en esto del desarrollo del duelo. Y a esta etapa le llamaríamos nosotros la incapacidad para reincorporarse. Bueno, creo que la palabra me hace pensar en una persona que a lo mejor le acaban de dar un golpe fuerte. Vamos a poner un ejemplo de un futbolista que está jugando y de repente la pelota llega y le golpea en una parte muy sensible que son los testículos. Y esta persona se cae. Se le ha salido el aire, tiene un dolor fuerte y aun cuando él quiere pararse, evidentemente que no puede. Estamos hablando de una situación corporal. O imagínate que una persona se acaba de dar un golpe muy fuerte en la pierna. No se fracturó. Sin embargo, le duele mucho y no puede apoyar de repente el pie. No pueden reincorporarse ninguno de estos dos, el que ha sufrido un golpe en el fútbol y el otro que se ha caído. ¿Qué necesitarían para poder reincorporarse? Yo te diría que necesitan simplemente tiempo. Necesitan que poco a poquito vuelvan a recuperar su respiración, que se vaya poco a poco el dolor y entonces podrán nuevamente volver a caminar. Si tú, en este momento, por una pérdida, no puedes incorporarte a tu vida ordinaria, no te sientas mal. Haz de cuenta que sufriste un gran golpe, haz de cuenta que sufriste un gran golpe con un balón y tienes que darte tu tiempo para volverte a levantar. Gracias a David, estamos comprendiendo que aquello que parece no afectarnos a una simple vista, puede afectarnos de una manera muy fuerte. David nunca había tenido los dolores en los riñones que tuvo. David no había tenido la angustia que en este momento tuvo. Y esto es importante porque de la angustia quiero decirte que se van a reflejar muchos problemas. Simplemente
Estoy diciendo problemas, no forzosamente enfermedades. Mira, una de las características de la angustia es que a las personas no les gusta sentirse angustiados, no les gusta sentirse angustiadas, y buscan distintas maneras de quitar la angustia. Es una presión interna muy fuerte, una presión que está como desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿De qué manera las personas buscan remediar la angustia? Una, buscando una relajación a través de elementos como pastillas, calmantes, alcohol. Y esto evidentemente se puede convertir en un problema, porque si las personas no son capaces de controlar esta angustia, se pueden hacer dependientes del alcohol, dependientes de una pastilla o dependientes de muchas otras cosas más. Es mejor buscar algo en la mente que te vaya ayudando a controlarte que buscar elementos externos como el alcohol o cualquier tipo de drogas. Hay otro elemento que las personas no siempre asocian a la angustia y es la masturbación. Quizás tú de repente ves que estás enfermo, que estás a lo mejor en una etapa de ancianidad, incluso que te han detectado alguna enfermedad importante y ha resultado algo curioso en ti. Has empezado a masturbarte con mayor frecuencia. Y tú dices, no entiendo por qué ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida del trabajo, me está pasando esto. Bueno, la angustia, repito, a nadie le gusta tenerla y todo mundo trata de tener algo que le ayude a sentirse bien. Y como la masturbación produce un placer rápido, pronto, pero también muy fugaz, las personas suelen caer en ella. De hecho, muchos de los jóvenes que se masturban constantemente, lo que tienen no es un problema de hipersensualidad, sino lo que sucede en la mayoría de ellos es que están llenos de angustia. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay cambios importantes en nuestra vida? Detenernos y reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y de aquello que consideramos más importantes. Por ejemplo, esta mujer Daniela que vivía en Querétaro, ¿qué tuvo que hacer? Detenerse y reflexionar sobre cuál es el verdadero significado de la vida. Si para ella el verdadero significado de la vida está con su pareja, vivir esta relación matrimonial, bueno, pues tendría que hacer el esfuerzo para que no le afecte tanto esto que está viviendo. Asimilar esta pérdida y evidentemente quedarse con los aspectos positivos que de ella pueda aprender. El caso, pues, anterior de la somatización nos permite comprender que un cambio de vida, cualquiera que sea, conlleva grandes pérdidas a las que no siempre damos la importancia necesaria. Cuando se da el caso, los síntomas físicos pueden reflejar las molestias internas. En casos como el de Daniela, las pérdidas pueden hacer aflorar otros problemas internos. Por ejemplo, sufre más al alejarse del hogar quien no aprendió a valerse por sí mismo o quien tiene dificultades para entablar nuevas relaciones, que fue el caso de Daniela. Ella estaba muy a gusto en Querétaro con su familia en una especie de huevito, y ahora que tuvo que salir a una nueva ciudad, que tuvo que buscar la manera de llenar su tiempo, se dio cuenta que no sabía entablar relaciones. Se dio cuenta que dependía de la familia y además del problema de la pérdida, surgió otro problema, el descubrir que ella era una persona cerrada. Así que sufre más al alejarse del hogar quien no aprendió a valerse por sí mismo o quien tiene dificultades para entablar nuevas relaciones, pero también sufre más quien tiene baja estima y no tiene la seguridad de que podrá enfrentar y vencer los nuevos retos. Por ejemplo, si una persona fue despedida, evidentemente está el dolor de la pérdida. Pero si esta persona tiene baja estima, va a sufrir más porque piensa que no la van a admitir en ningún lado, que no vale nada, que no va a pasar los exámenes, que no va a encontrar quien le pueda recomendar. Evidentemente, esto es algo que se está añadiendo al sufrimiento de la pérdida. En el caso de Daniela, que es el caso que estamos tratando, al sufrimiento de su pérdida,
se añadió su incapacidad para entablar nuevas relaciones, iniciar nuevos proyectos, buscar diversiones o aprovechar su tiempo libre. Quienes crecieron como hijos cuyos padres les hacían todo, seguramente van a sufrir más dolor al enfrentarse a situaciones como la antes mencionada. En cambio, si un hijo aprendió a ir haciendo todo lo que le tocaba hacer, cuando sufra una pérdida, no va a sufrir tanto. A ver, vamos a poner un ejemplo aquí muy concreto, especialmente dirigido para hombres. Si un niño aprendió que su mamá le hacía todo, le cosía los botones, le preparaba el desayuno, le planchaba la ropa y todo, y luego se casa esta persona y la esposa le hace todo igual, y sucede que su mamá muere mientras él está casado, pero después tiene la pérdida de la esposa porque la esposa se divorcia. ¿Tú qué crees? Si él nunca aprendió a hacer las cosas, ¿cómo crees que va a enfrentar esta nueva situación? Si no sabe coser un botón, no sabe cocinar, esto significa que su sufrimiento pues va a ser mucho más grande que una persona que podría ser totalmente independiente, ¿no? Por esta razón, los pacientes deben ser tratados con mucha delicadeza y atendidos más allá de sus síntomas físicos. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes que van con el médico en realidad no están buscando sino que alguien los escuche, que alguien les oriente, y en muchas ocasiones los médicos son capaces de descubrir que aquella señora que constantemente está yendo con él a pedirle unas pastillas para el dolor de cabeza, que aquella persona que siente que le falta el aire o algo así, tiene un problema de una pérdida. Al principio los médicos le podrán dar a lo mejor unos chochitos de azúcar que no tienen ningún medicamento y la persona siente que le están poniendo atención y con aquellos chochitos supuestamente se va a sentir mejor. Y no es ni el azúcar ni el frasquito, lo que pasa es que la persona piensa que le están poniendo atención. Pero si más allá de estos chochitos el médico le ayuda a calmarse, a relajarse, a sentir confianza en la vida, a volverse a sentirse importante nuevamente, aquella paciente se va a sentir mucho mejor y va a regresar con el médico con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque su angustia va a ir desapareciendo. Una simple conversación relajada puede dar pie a la liberación de emociones o problemas ocultos. Esto generalmente o sucede con el médico o con cualquier persona que te escucha. Vámonos ahorita mentalmente a un salón de belleza. ¿Por qué hay tantas mujeres que les gusta estar en la estética? Si tú eres mujer, a lo mejor dirás, no, pues porque ahí le arreglan a uno las pestañas, porque a uno le arreglan el cabello. A ver, te voy a preguntar, si en todos los lugares arreglan las pestañas y el cabello, contéstame, ¿por qué vas tú a un específico lugar? Ah, es que ya me hice amigo de la persona que me peina. Ah, bueno, pero nada más por eso. Bueno, la verdad es que si analizo, me vas a contestar, es que me la paso platicando con esta persona y le cuento mi problema y le cuento mi nerviosismo y le cuento mi miedo ante alguna cosa, y curiosamente cuando salgo de la estética no solamente salgo con pestaña china, con cabello bien arreglado, sino con menos estrés, con más confianza en la vida, con más ganas de luchar. Y a veces ni siquiera es con la persona que está en la estética, sino con la vecina que te tocó en la silla. Empiezas a platicar y especialmente en el caso de las mujeres, una simple plática les puede quitar síntomas físicos que podrían ocasionarles muchos daños. Y es que como el problema no es físico, en su origen, ninguna cantidad de medicamento logrará cambios significativos en el paciente, como el sacar fuera todos los miedos y las angustias a través de una plática. No todo es confort. En una sociedad que exalta el placer y el confort,
parece que el dolor y el sufrimiento no tienen cabida. Para este tipo de sociedad, los que sufren son personas que no saben comportarse, que no han aprendido a llenar sus vacíos con el consumo o no tienen capacidad económica para hacerlo. Según este tipo de pensamiento, los que sufren son tontos, mediocres y antisociales, pero también se considera antisociales y faltos de táctica a quienes mencionan algo relacionado con la pérdida o el duelo, como si ignorar la pérdida desapareciera el dolor o diera más fuerza al doliente. Esta manera de pensar es incorrecta. El sufrimiento es algo real y no solo de aparente mal gusto. El ser humano necesita sentirse aceptado en todo momento y especialmente cuando sufre. Necesita ser valorado más que determinadas reglas sociales. No se puede dar el pésame al deudo e inmediatamente decirle, regresemos a nuestra vida ordinaria y a nuestras ocupaciones. Si los seres humanos se sienten más acogidos y comprendidos por su comunidad, oficina, taller o empresa, les será más fácil reintegrarse. De lo contrario, volverán al trabajo fingiendo haber superado un duelo que no ha terminado. Aclaremos que acoger o comprender no significa tener lástima por ellos, ni considerarlos inválidos o hacerlos dependientes. Más bien es permitirles realizar sus actividades propias, tomando poco a poco el ritmo anterior, comprendiendo que en algún momento puedan mostrar flaqueza. Aurora perdió a su hija Blanca hace más de 15 años. En una reunión se encuentra con un grupo de personas que conocieron a su hija. Todos le preguntan por su salud, sus proyectos, sus viajes, pero eluden hablar de la difunta. Más aún, Marisol, una de las jóvenes, recuerda un momento gracioso vivido con Blanca, pero prefiere no contarlo. Piensa que no debe reabrir una herida en la señora o que sería de mal gusto hablar de quien ya no está presente. Indecisa en contar la historia, recuerda que uno de sus compañeros es tanatólogo y le pregunta si sería conveniente hacerlo. Él lo aprueba. Entonces Marisol dice: acabo de recordar un momento gracioso con Blanca, pero no sé si deba contarlo. La señora Aurora le pide que lo haga y cuando la escucha, ríe con todos los demás. Le afloran unas lágrimas, pero reconoce que está contenta porque sus amigos aún recuerdan con afecto a su hija. Incluso confiesa que le gustaría que le hablaran más de ella y que le ayudaran a conservar viva la memoria de Blanca. La actitud de Marisol debería ser tomada en cuenta por quienes acompañan a los que sufren pérdidas. No se ayuda, escucha bien. No se ayuda eludiendo hablar del bien perdido, sino comprendiendo lo importante que era para el doliente. Los verdaderos amigos saben dar el lugar que merece el ser perdido en la memoria de los deudos de sus familiares. Y no solo eso, también ayudan a conservar viva su memoria. Consideran importante al ser perdido y también a quien ha sufrido la pérdida. Quisiera recalcar esto. A veces pensamos que no es correcto hablar del difunto en su casa, que no es correcto recordar al difunto entre sus familiares porque pensamos que esto les va a ocasionar más dolor. Sin embargo, la reacción es totalmente distinta. Cuando los familiares, los deudos, saben que los amigos, los compañeros, siguen pensando, extrañando al difunto, platicando sus anécdotas, extrañando sus travesuras, hablando incluso de los momentos en que él les jugó una broma o cuando tuvo algún accidente gracioso, los familiares se sienten contentos. ¿Por qué? Porque hablar del difunto significa que no está muerto en el recuerdo, que no está muerto en su vida. Es cierto, el difunto físicamente ya no está con ellos, pero su recuerdo, su memoria, sus anécdotas, sus ocurrencias van a seguir presentes en la memoria de ellos y de sus seres queridos. Así que, si tú conoces a alguien que ha perdido a un ser querido, platica con él. Ayúdale a sentir que su familiar sigue todavía presente entre ustedes.
No hay mayor cosa que pueda hacer que un deudo se sienta feliz. Víctor recibió el rechazo de su novia para continuar la relación. El dolor le hace aislarse en su habitación durante algún tiempo. Cuando decide comer con su familia, sus papás no saben qué hacer. Creen que es cierto el dicho, no hablar de la soga en casa del ahorcado. Por lo tanto, tocan todo tipo de temas sin darse cuenta de que el único tema que a él le interesaría sería el de su novia. Si ellos, sus padres, sus hermanos, hubieran conversado de todas las cosas que la pareja compartió y sus momentos felices, ellos podrían comprender más el dolor de su hijo y hacerle sentir su apoyo. Aunque la relación se rompió, no por ello, el hijo, Víctor, deja de pensar en ella. Fíjate, estamos hablando aquí de un caso, no de una pérdida por muerte. Pero aún aquella persona que ha sufrido una ruptura de pareja, le gustaría platicar de lo bueno, lo agradable, los momentos interesantes que vivió con aquella pareja, aún cuando la haya perdido, aún cuando ya no esté. Porque finalmente por eso se sufre, por todos los momentos bellos que se vivieron en pareja. Y de la misma manera podemos platicar con un niño de un cachorrito. Hay papás que dicen, se le murió la mascota, no vamos a hablar absolutamente nada de la mascota. Al contrario, ¿te acuerdas, hijo, cómo hacía sus juegos? ¿Te acuerdas cuando mordió tu zapato? ¿Te acuerdas cuando lo fuimos a comprar? ¿Te acuerdas cuando en una ocasión se metió a la casa con las patas llenas de lodo? Bueno, esta es una manera de decirle al niño que la mascota se murió, ya no está físicamente con nosotros, pero ¿sabes cuándo va a salir de tu corazón y de tu mente? Nunca. Y esto viene a traer una calma y una paz especial a los deudos por lo siguiente. Porque los deudos tienen miedo a algo. Tienen miedo a que un día dejen de pensar en su difunto. Tienen miedo a que el olvido los visite y su difunto ya no vuelva a estar en su mente. Pero cuando uno les platica de lo que han perdido, el perrito, la pareja, el familiar, se dan cuenta que van a pasar años y años y años y en su mente, en su recuerdo, va a estar perviviendo el bien perdido. Así que no tengas miedo de platicar con quien ha perdido a un ser querido de ese ser. Y si tú eres el que ha perdido a un ser querido, no te cierres, no te niegues la oportunidad a platicar de él, especialmente de aquellos momentos alegres, felices, divertidos que llevas en tu recuerdo a flor de piel. Creo que platicar de los momentos negativos, de los momentos en que hubo algún conflicto, no servirán de nada. Eso sí, guárdalos en un cajón y si es posible, tíralos. Quédate solamente con las cosas positivas, las cosas divertidas. Esto va particularmente para quienes han tenido que divorciarse. Porque el divorcio marca que en algún momento de la relación las cosas ya no funcionaron. Pero si se divorciaron a los 15 años de casados, quizás haya muy buenos recuerdos de los primeros 10 o 12 o 13 años. Esos buenos recuerdos no se pueden tirar a la basura. Uno tendría que decir, lamento que la relación terminó, pero todos estos 10, 12, 13 años de cosas positivas me los guardo, me quedo con ellos, los platico, los presumo, porque esos momentos no son los que me llevaron al divorcio, fueron otros de los que no vale la pena hablar, pero de aquellos hermosos recuerdos, claro que sí los platico. La muerte no nos roba a los seres amados. Por el contrario, nos los guarda e inmortaliza en el recuerdo. En esta etapa de duelo tiene mucha importancia el apoyo de la comunidad. Es interesante mencionar que las personas que sufren suelen ser más solidarias con otros dolientes. Esta actitud les ayuda también a compartir sus cargas. Quiero comentarte lo siguiente. Es muy normal
y extraordinario al mismo tiempo que una persona que ha perdido a su esposo sea capaz de solidarizarse más con una mujer que se acaba de quedar viuda. Es mucho más común que una mujer que acaba de perder a su hijo pueda solidarizarse con otra mujer que también perdió a su hijo en días recientes. Es decir, es maravilloso cómo cuando una persona sufre una pérdida, llega a tener una sensibilidad muy especial para ayudar a los demás cuando ha superado el duelo en forma correcta. Esta es la razón por la cual personas que han sufrido la amputación de un seno después de un cáncer de mama ayudan a otras personas a superar el mismo dolor. Aquellas personas que sufrieron lamentablemente un aborto por alguna circunstancia no deseada, ayuden también a otras personas con el síndrome de aborto a salir adelante. Es importante entender que este tipo de situaciones permiten que el corazón se haga más grande. Si es tu caso, piensa que tu pérdida es como una varita mágica que al tocarte te ha dado un don de hacerte sensible, un don de hacerte comprensivo o comprensiva y de ayudarte a ser solidario con los demás. Por lo menos, un punto importante tienes ante las pérdidas. Tienes un corazón más grande, eres una mejor persona que puede comprender, porque lo ha sufrido, el sufrimiento de los demás.